La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Permaneciendo en Cristo. Tomamos entonces Juan capítulo número 15, versículo número 7. De allí de ese versículo, entonces nos hemos venido moviendo. Juan capítulo número 15, versículo número 7, dice la palabra del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿en qué debemos permanecer? Debemos permanecer en Cristo y en sus virtudes. ¿Cuáles son las virtudes del Señor Jesús? Allí está, su carácter. Lo hemos estudiado muchas veces, lo hemos repasado bastantes veces. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, este es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque es la esencia, porque es la naturaleza de Dios representada en estas obras. Así como la naturaleza de Adán se manifiesta allí está en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así la naturaleza divina se manifiesta en lo que acabamos de leer: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, en esto es que debemos de permanecer. Pero ¿cómo permanecer en algo que no sabemos de dónde viene? Nosotros vamos a permanecer en las virtudes del Señor, pero ¿de dónde vienen estas virtudes? Vienen de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta de Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina por la fe en Jesucristo el Señor. También dice Efesios capítulo 4 que esa naturaleza es constituida, es hecha de, versículo 24, Efesios 4, 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. La justicia y la santidad que provienen de la verdad de Dios es lo que produce las virtudes del fruto del Espíritu. Claro, si nosotros conocemos la justicia y caminamos en ella, si nosotros conocemos la santidad y caminamos en ella, pues entonces nosotros vamos a reflejar la verdad de Dios y por consiguiente vamos a estar manifestando la naturaleza de Cristo y vamos a permanecer en Cristo Jesús. Les recuerdo que cuando en otro tiempo hablábamos del fruto, las personas de la antigüedad decían que el fruto era ganar almas para el Señor, y hasta nos decían, si usted no gana almas, no se salva. Pues resulta que está más que entendido que el fruto que el Señor nos está pidiendo que llevemos es el fruto personal, el fruto de la transformación, el fruto del cambio que trae el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo activa nuestro espíritu, lo renueva, lo revive y empezamos nosotros a cambiar. El Evangelio sin cambio es una religión. Entonces el fruto es vivir, permanecer, manifestando la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús a través de las virtudes del fruto del Espíritu. Ya nosotros hemos hecho estudios de qué significa amor, qué significa paz, paciencia, gozo, todo eso está bien. Entonces vamos a continuar. Estamos entonces estudiando una de las dos bases de la naturaleza divina, una de las dos columnas de la naturaleza divina, que es la justicia. No conocemos la justicia si no leemos la palabra. El error del cristiano es pensar que lo que él considera como justo es justicia de Dios. No, es muy diferente. Hay que entender que estamos a kilómetros de distancia entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. La mayor expresión de la justicia de Dios es el justo por los pecadores, el limpio, el inmaculado por los sucios, por los cochinos.
Ujú. Esa es la mayor expresión de la justicia de Dios. Jesucristo por todos nosotros. El santo entregándose por los pecadores para que nosotros podamos en un primer momento ser santificados. El justo por los injustos para que en un primer momento nosotros podamos ser justificados. Y de eso entonces estamos hablando. Estamos hablando que en un primer momento el Señor nos da las arras del Espíritu Santo y con las arras del Espíritu Santo nos da la cuota inicial de la justicia, nos da la cuota inicial de la santidad. Estas dos cosas. Y si nosotros, bueno, mía culpa, dice alguien, si nosotros los ministros, los pastores, desde un comienzo empezáramos a enseñarle la justicia de Dios a las personas, si nosotros les mostráramos qué es lo que dice el Señor de la justicia de Dios, de los mandamientos muy pequeños, de los mandamientos de justicia, tal vez sería más fácil para la iglesia, con una correcta enseñanza, permanecer en la justicia de Dios. Entonces estamos estudiando qué es la justicia de Dios. Mateo 5, 6 y 7, allí está toda la ley del Señor Jesús, todo lo que tiene que ver con la ley del Señor. Y en esos mandamientos de justicia, aprovechando la enseñanza del Señor Jesucristo de los mandamientos de justicia, también nos enseña y nos da la mayor capacitación que pueda haber en la Biblia sobre sanidad interior. Claro, cuando Él nos dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. No, hermano, no. Empieza a cuestionar al resentido, al amargado, al que tiene rechazo, al que tiene odio. Eso es. Entonces, de esta manera podemos continuar. En un primer momento fuimos justificados por la sangre de Jesús. En un primer momento. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos mandan a caminar en la justicia. Mateo 5, 19, 20 dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no podríamos entrar al reino de los cielos. Significa que lo primero que recibimos, la primera justificación que recibimos, es una cuota inicial que nosotros debemos de desarrollar. Es lo mismo, escúcheme, es lo mismo que el Señor enseña en Mateo capítulo número 25, cuando habla de los talentos. Se le da a usted se le da un capital, se le da un capital y se espera de esa persona que recibió el capital que trabaje y lo desarrolle, eso es. Así que la justicia es un talento, es un capital que Dios nos entregó para que lo desarrollemos. Dice Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A todos les dio justicia, a todos les dio santidad, a todos les dio vivir en la verdad de Dios. Pues algunos desarrollaron esos talentos. El que recibió 5 talentos trabajó, se esforzó y no solamente se quedó con los 5 talentos, así como nosotros no nos podemos quedar con la justificación primaria que nos dio el Señor. Ya, yo soy justificado y puedo seguir haciendo lo que quiera, pero no caminando en esa justificación, no, ni en esa justicia, no puede ser. El que recibió 2 talentos igual, pero el que recibió un talento, esa es tipología de aquel que fue justificado, pero siguió haciendo lo que quiso. Enterró la justicia de Dios, no estudió, no la desarrolló, no vivió en esa justicia, no quiso conocer esa justicia para vivir esa justicia, sino que la enterró y siguió viviendo de cualquier manera y dijo, no, cuando venga el Señor le digo, mire, aquí está la justificación que me dio y sálveme porque yo ahí tengo la justificación, tal como me la entregó. Y el Señor dice que no debe ser así. Llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. No, Señor, pues usted me justificó, yo espero que eso sea suficiente para que me lleve al cielo. Hay que desarrollar el don más grande. Escúcheme, qué bueno esto. La justicia es el don más grande en el reino de los cielos. Entienda eso. Y si no desarrollamos esos dones, como cualquier otro don, el que recibe el don de sanidades, si no ora por los enfermos, él no va a negociar con ese don, él no lo va a desarrollar, no lo va a hacer crecer. Pues yo quiero decirle
que el don más preciado en el reino de los cielos, el más importante en el reino de los cielos, no es ni el don de sanidades, ni el don de milagros, ni el don de profecía, ni el don de lenguas, de diversos géneros de lenguas, ni el don de palabra de ciencia, ni el don de palabra de sabiduría, ni el discernimiento de espíritus. El don más preciado en el reino de los cielos es el don de la justicia. Y quiero que vaya conmigo. Romanos capítulo 5. De todos los regalos, el más grande regalo es el regalo de la justicia, el don. La palabra don es regalo, dádiva. Romanos capítulo número 5. Vamos a leer desde el versículo número 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Para que nosotros veamos que la justicia es el más importante de los dones o los regalos de Dios. 5:12. Dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Para los que niegan las maldiciones generacionales, esta es la maldición más grande. El pecado de Adán en todos los que nacen, en todos los seres vivos. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, de Jesucristo. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia y el don de Dios. Oiga, los regalos más maravillosos. La gracia trajo la salvación, y la salvación es un paquete que contiene todo. Dice la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, porque Él así lo quiso, por su divina voluntad. 16 dice: y con el don, con el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Quiero explicarle esto un poquito. La muerte vino por el pecado de Adán. La muerte vino por ese solo pecado, por la desobediencia de Adán. Pero el don vino a causa de que por ese pecado los seres humanos se corrompieron, se convirtieron en expertos en pecar. Ya no fue solamente la desobediencia, ya fue el pecado sexual, ya fue el pecado de abominación con ídolos, ya fue el pecado de violencia, de muerte, ya fue el pecado de hechicería, de ocultismo, ya resultaron adorando al diablo. Y por todas esas transgresiones vino el don maravilloso del Señor. Dice 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Escuche estas palabras del versículo 17. Si usted las puede entender, si ya las entendió, yo sé que su vida ha cambiado de una manera impresionante. Dice el versículo 27, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida ahora, en este tiempo, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La justicia es un don. La justicia es un don. Y dice la Biblia que reinaremos en vida. ¿Reinaremos sobre los otros seres humanos? No. Reinaremos sobre los demonios. Reinaremos sobre la enfermedad. Reinaremos sobre la desgracia. Reinaremos sobre todo lo que Adán nos dejó. Toda la desgracia que Adán nos dejó. Por el hecho de que nos dieron como un regalo la justicia de Cristo. Un regalo que tenemos que conservar como todos los demás regalos. Escúcheme, perdóneme si le repito algo que usted ya se aprendió muy bien. Así como en la antigüedad a Adán le regalaron un reino terrenal, regalado, gratuito, y le dieron unos derechos sobre ese reino terrenal, y al no permanecer en obediencia a Dios, el Señor le permitió al diablo que se lo arrebatara porque Adán se lo entregó voluntariamente a Satanás cuando le obedeció. Asimismo, la iglesia que recibió un reino gratuito, el reino de los cielos, ya no es el reino
ya no es el reino terrenal, ahora es el reino de los cielos. El cristiano recibió como regalo el reino de los cielos, y con el reino de los cielos la bendición, óigame, los privilegios, los derechos de un hijo de Dios, sanidad, libertad, paz, prosperidad, restauración de todas las cosas. Si usted no lo conoce, no lo cree. Si no lo entiende, no lo cree, y si no lo cree, no lo puede disfrutar. Eso es. Y en ese regalo nos dio también el regalo de la justicia. Eres justificado por el Señor Jesús. Yo soy justificado por la sangre de Cristo, pero yo no me puedo conformar con esa justificación y empezar a hacer lo que yo quiero. No puedo vivir de cualquier manera. Yo tengo la obligación delante del Señor de conocer cuáles son los mandamientos pequeños, los mandamientos de justicia, lo de hacerle bien a todas las personas, el de negarme a hacerle mal a alguien, el de negarme a afectar a alguien, de perjudicar a alguien. Yo tengo el compromiso con Dios a conocer la justicia para caminar en esa justicia y permanecer en obediencia a la palabra del Señor. Porque cristiano que no permanece en la obediencia al Señor, que no permanece en Cristo, el reino le es quitado. Y con el reino, los privilegios que recibió. Si no lo dijera la Biblia, pues hermano, pero es que hay cosas tan sencillas que no sé por qué, no sé quién nos enseñó a nosotros a ignorar cosas tan sencillas, como por ejemplo, que el que practica la ira, el pleito, la contienda, las enemistades, los celos, las envidias, no entrará al reino de los cielos. Está ahí. Y nosotros los cristianos perfeccionándonos en la ira, defendiéndola, dando estudios, nosotros los ministros, para que la gente se siga irando. No, la ira no hay problema, contrólela. Cuando la Biblia dice, mátela. La obra de la carne hay que darle muerte, porque si no, esa sí te mata a ti, esa me mata a mí. Porque la práctica de una obra de la carne no me permite entrar al reino de los cielos, porque las obras de la carne son contrarias a la naturaleza de Cristo. Y si yo permanezco practicando las obras de la carne, no estoy permaneciendo en Cristo. Y el que no permanece en Cristo se seca y se muere porque no tiene la savia divina, no tiene la vida de Dios, no está absorbiendo de Cristo la vida. Zoé, la vida eterna, porque la vida de Adán muere. La Biblia dice, primera carta a los Corintios, capítulo 15, porque todos en Adán mueren, pero en Cristo son vivificados. Eso dice la Biblia. Entonces, permanecer en Cristo es permanecer en su esencia, en su sustancia, en su naturaleza. Y la naturaleza de Cristo es justicia. Estamos estudiando la justicia. Dice la Biblia que si nosotros permanecemos en la justicia, en ese don de la justicia, nosotros vamos a reinar en vida. Y yo quiero mostrarle a usted que es el punto importante en la enseñanza que tenemos en la palabra. Es el punto importante. Mire que si nosotros, por ejemplo, nosotros vamos a Mateo capítulo número 6, el Evangelio de Mateo. En el capítulo 6, el versículo 33. El cristiano se desespera por tener sanidades, milagros. El cristiano se desespera por tener unción, por al levantar la mano la gente caiga. Eso no es malo si Dios nos lo da. Y si eso lo tenemos, escúcheme, y si eso llega a nuestra vida como una añadidura de la comunión con Dios, de la permanencia en la naturaleza divina, si eso llega como añadidura, aleluya, qué bendición. Va a ser de bendición para la gente, va a ser de bendición para la iglesia. Pero nosotros no deberíamos buscar los dones, la unción, el power. Yo conocí la iglesia de Jesucristo hace 21 años, haciendo grandes campañas para recibir el power de Dios, pero nadie quería cambiar. Nadie quería cambiar. Nadie quería pedirle al Señor, Señor, yo quiero dejar la ira. No, ellos eran mansos, pero no mensos. Viviendo en las obras de la carne y diciendo que permanecían en Cristo por los milagros que hay, por el poder que se manifestaba a través de ellos. Y se les olvidaba que en el capítulo 7 de Mateo la Biblia dice, el Señor Jesús dice, allá en el versículo Mateo 7, 21, algo así, sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No es por los milagros que hizo, no es por echar fuera demonios, es porque usted haya hecho lo que mi Padre que está en los cielos le mandó a hacer, porque haya cambiado, porque haya sido transformado por la palabra, porque usted haya manifestado mi naturaleza y haya permanecido en mí. Eso es lo que dice el Señor. Entonces,
Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus milagros. Ay, no dice así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y sus sanidades. Tampoco dice así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su unción. No, tampoco dice así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su power. No dice así. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no caminamos en la justicia de Dios, no podemos decir que permanecemos en Cristo. Si por un lado levantamos las manos, si por un lado decimos aleluya, gloria a Dios, si por un lado hablamos de Biblia y conocemos los versículos y manifestamos milagros y manifestamos unción y poder, pero por otro lado hacemos lo malo, decimos mentiras, alteramos documentos, aceptamos la corrupción, aceptamos los ilícitos, damos soborno en la calle, entonces le tocamos la mano al funcionario para que nos ayude a hacer las cosas a nuestra manera, rápido. Si no buscamos la licencia de construcción para poner un andén, si hacemos lo malo, estamos fuera de la justicia de Dios. Estamos caminando fuera de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No estamos permaneciendo en Él. No estamos permaneciendo en su esencia, en su sustancia, en su naturaleza. La naturaleza de mi Señor Jesucristo es justicia. Y le estoy mostrando cómo la Biblia dice que la justicia hay que buscarla. Más buscad primeramente. Ella no es que el engaño del cristiano es pensar que hizo la oración de fe y todo eso se adhirió, todo eso llegó, todo eso se le enganchó y ya soy perfecto. No, la justicia hay que buscarla. La Biblia dice que hay que buscarla. Y si hay que buscarla es porque no se halla fácilmente. Y si hay que buscarla es porque está escondida. Y si hay que buscarla es porque no está a la vista de todo mundo y porque no te fue enganchada de una vez. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Después de que caminemos en esa justicia, dice, todo lo demás será añadido. Porque eso es lo que tenemos que entender. Nosotros creemos que es justo lo que yo creo que es justo, pero la Biblia dice, no es justo lo que tú crees que es justo lo que la Biblia dice que es justo, que debes hacer. Que saludes a tu enemigo, que ames a tu enemigo, que si sabes que está pasando necesidades en esta pandemia, le mandes una buena remesa, que si le puedes hacer el bien, orar por él, pues lo hagas, no importando lo que él haya hecho contra ti. Eso es justicia de Dios. Es justicia de Dios obedecer, pagar nuestros diezmos, dar nuestras ofrendas. Es justicia de Dios hacer lo correcto, pagar el IVA, pagar los impuestos. Es justicia de Dios que si cometí un delito, si quebranté una norma de tránsito, pago el comparendo como debe de ser, de la manera correcta. Que si voy a comprar una casa, declaro lo que vale la casa, pago la retención en la fuente correcta. Que no voy a decirle a nadie que la situación está en que voy caminando por la calle y hago lo que me da la gana. Eso es la situación. Esa es la situación, lo que debemos vivir. La justicia, hay que buscarla. Ella no está debajo de la cama. Ella no te fue adherida cuando hiciste la oración de fe. No importa si tienes 30 años de evangélico, de evangélica. Si no buscas la justicia, vas a vivir en contra de la justicia de Dios. Vas a vivir en contravía de la justicia de Dios y no estás permaneciendo en Cristo. Estás desconectado de Cristo. Te vas a secar como pámpano. Es la justicia la que nos forma, la que nos perfecciona. Dice la Biblia en la segunda carta a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3, el versículo número 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué importante es la justicia. Si yo estudio la Biblia para hacer lo que se me da la gana, si yo estudio la Biblia para manipular la vida de otro, si yo estudio la Biblia para al final poner a decir la Biblia lo que no dice y sencillamente aparentarle a los demás por lo que yo hago entender de la palabra que estoy bien cuando estoy pecando, estaríamos haciendo lo mismo que los judíos hicieron en todo el tiempo.
Los judíos no conocieron la verdad de la ley, aparentaron cumplir la ley, pero nunca la cumplieron, jamás. Y muchos cristianos enseñan de acuerdo a sus debilidades. Muchos cristianos toman la Biblia y enseñan lo que les conviene. Si ellos tuvieron problema con su esposa y no pudieron buscar sanidad interior, no pudieron buscar una restauración de hogar, entonces empiezan a predicar del recasamiento, que es lícito, que se puede, que es autorizado por Dios. Que muestren dónde dice eso. Ponen a decir la Biblia cosas que no dicen, porque no es justicia de Dios. A no ser por causa de fornicación, de pecado sexual, que el esposo se separe de la esposa. Pero en ningún caso, ni siquiera en el caso del pecado sexual, es justicia de Dios contraer un segundo matrimonio, una segunda nupcia. No. Hay personas robando, hay personas quitándole plata a otro, diciendo que es que la Biblia dice que el impío amontona para darle al Hijo de Dios, y eso les hace creer que tienen derecho para robar. Oiga, para defraudar a otro, que porque es un impío, que porque tiene demasiado dinero y con una mentira le sacan dinero. No, ese no sabe. Ese no camina en la justicia del Señor. Miremos algo sobre la justicia de Dios. Romanos capítulo número 12. Vamos a mirar algunas cosas sobre la justicia de Dios. Y nos estamos echando algún tiempo y no nos queda sino este ratico que nos queda aquí y el día de mañana. Tenemos que estudiar la santidad también. Romanos capítulo número 12, versículo 14. Lea conmigo algunas cosas sobre la justicia de Dios. Romanos 12, 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Si la Biblia dice que es justo bendecir a los que nos maldicen, ¿cuánto más será justo bendecir a nuestras congregaciones? Bendecir al hermano, a la hermana. Tuvimos una dificultad, tuvimos una contradicción con el hermano, pero lo bendecimos. Qué injusticia de Dios, qué injusticia para Dios, qué injusticia en el Señor. Es aquel que se enoja con su congregación y los maldice. Y les pone sobrenombres, apodos. Y les desea cosas terribles, porque se enojó. Porque él es así, temperamental. Entonces los llamó, no sé, soldados de chocolate, bobos, tontos. Recuerdo hace muchos años escuchar a alguien decir que la iglesia era peor que una manada de micos, que no los ponía nadie de acuerdo. Y él no sabía que estaba maldiciendo al pueblo de Dios. Gente que se enoja y que porque no le ayudan, que porque no le colaboran, que porque no hacen lo que él quiere, entonces empieza a maldecirlos, a desatar maldición sobre las vidas. Estamos puestos para maldecir. El cristiano que maldiga a alguien, el cristiano que diga mal de alguien, el cristiano que murmure de alguien, el cristiano que se atreva a creerse juez y no cumplidor de la palabra, ese se despegó de Cristo, ese se despegó de la justicia del Señor, ese no permanece en Cristo, ese no toma de la savia del Señor. Él está haciendo cosas que Adán le heredó. Se está alimentando de las obras de la carne, se está alimentando de la esencia de Adán, se está alimentando de la naturaleza de orgullo y de codicia. El que murmura, el que habla mal de otro, el que juzga a otro, el que lo destituye, el que lo hace indigno, el que lo condena. Ese no sabe. Justicia de Dios, bendecid. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Otro punto. Del 17 al 21, mire lo que dice. No paguéis a nadie mal por mal. Ay, pero hay que ver a los cristianos corriendo a tomar venganza, a hablar mal de porque me hizo, porque... No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Oiga, esto sí es tan importante que lo entendamos. Procure lo bueno, no le haga mal a nadie. Esa es justicia de Dios, ni siquiera por el que le hizo algo. 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vaya, póngase de acuerdo. Vecino, perdóneme si lo ofendí en algo, si el perro vino y se hizo chichi aquí, ya le voy a limpiar, no se preocupe, voy a tener más cuidado. No, que el impío, viejo, no sé qué. No, señor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20,
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Lo que dice Mateo capítulo 5, la misma cosa. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. 21. Regla de oro, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué importante es esto, hermano. Qué importante es que nosotros nos llenemos de esta verdad. La justicia de Dios es la justicia de Dios, no es la justicia del hombre. A mí me parece que es injusto seguir perdonando al que me ofendió. Pero el Señor dice, acomode 70 veces el número 7. Léalo, mire a ver cuánto le da. 70 veces, ¿cuántos millones, trillones, cuánto? Eso usted tiene que perdonar a su hermano. Pero a nosotros nos parece que es descabellado. A nosotros nos parece que es injusto. Otra vez, y en las mismas. No, ya no más. Ay, pero sabemos más que el Señor. Y tenemos una justicia más allá de la del Señor. No, no más, olvídese. No. Y resulta que el Señor está hablando y Él dice, es mi justicia, no la tuya. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo número 5. Vamos a leer algunos versículos de ese capítulo número 5. Vamos a leer el versículo 43 al 48. Mateo 5, 43. Estamos viendo algunos puntos sobre la justicia de Dios. 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Lambeladrillo. No sé qué tantas, cristiana no sé cómo. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Claro, con un corazón limpio, sano. Eso es justicia de Dios. Que olvida yo hoy tonto, pero no tanto. A mí me vienen a decir y la pongo en su sitio y le digo que va a morir porque usted no ha visto a un cristiano bravo. Eso no existe. Un cristiano pegado, que permanece en Cristo, no existe. Dizque enojado, dizque lleno de ira, dizque lleno de pleito. No importa quién le defienda las obras de la carne. Las obras de la carne no se pueden disimular. Las obras de la carne hay que darle muerte. Eso es. Las obras de la carne no se sujetan a la ley de Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios, no pueden. Y las obras de la carne nos hacen enemigos de Dios. Por eso el que defienda una obra de la carne, que los celos también se pueden porque Dios es celoso, está a kilómetros de conocer la verdad. Dice entonces el versículo número 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos, ahí está, si no, no eres hijo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es justicia de Dios esta, que los hijos de Dios manifestemos la bondad, la benignidad de Dios con buenos y malos, con los que te aman y te hacen favores y con los que no te hacen favores. Con ellos también, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Él es Dios. Él podía, al que no lo ama, calcinarlo con un trueno y ya, y punto. Pongamos esto en orden. ¿Quién no cree en mí? Y pum, como hacen algunos hombres, que el que no cree en su Dios, entonces lo tienen que matar por infiel. No, Dios no es así. Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 46. Aquí está el reproche. Porque si amáis a los que os aman, si usted ama solamente a los que le hacen el bien, si usted le hace el bien a los que le hacen el bien nomás, y le sonríe solamente a los que le sonríen, a los demás usted pasa así. Eso no es justo delante del Señor. Eso no es permanecer en Cristo. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor nos pide perfección. Y la perfección solamente llegará si nos aferramos de la esencia, de la sustancia, de la naturaleza divina que hemos recibido. Si la manifestamos a través del amor, de la paz, del gozo, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, dominio propio. Allí está. Esa es la naturaleza divina que solamente se consigue manifestando los dos pilares, los dos fundamentos, las dos columnas donde se sostiene la naturaleza divina. Justicia y santidad. Leamos otro poquito. Tenemos tiempo aún. Mire esto, póngale cuidado. Primera carta de Juan, capítulo número 2. Esto es justicia. Entérese. No le puedo dar todo el estudio de la justicia
Si usted quiere escuchar el estudio de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, gratuitamente, ayer lo dije, sí, hoy se lo repito. Hay un estudio que se llama ¿de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos? En ese estudio yo hago la explicación de los, pero muy someramente, pero lo podemos entender mucho mejor, de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Entonces, le estoy diciendo que primera carta de Juan, capítulo número 2, versículo 9 y 10. Póngale cuidado a esto. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, el que le tiene pereza. Aborrecer es apartar de sí, amar menos, tener mala disposición de ánimo con esa persona. Qué pereza. El que dice que está en la luz, el que dice que permanece en Cristo y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué tan engañados estamos nosotros cuando nos creemos jueces y empezamos por los errores de los demás? Empezar a llamar al amiguito y a decir, ¿ya te diste cuenta de fulano de tal? Lo que está haciendo, lo que va a hacer, ¿ya te diste cuenta? Pero no es capaz de ir y cantárselo en la cara y decirle, mire, le voy a estorbar porque usted está haciendo mal. Y voy a llamar aquí a estas personas y voy a denunciarlo. No, empieza a hablar mal. Por detrás. Y le coge enemistad. Le coge pereza, inquina, aborrecimiento. Y se junta con los demás para decir, vea. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, permanece en Cristo. El que ama a su hermano, el que no le hace daño a nadie, el que le hace el bien, el que disfruta haciéndole el bien a las personas y se prohíbe hacerle daño, sentir algo feo por los demás. Aquel que tiene algo con alguien y va y se lo dice en la cara y le dice, mire, corríjase. Y hace el procedimiento bíblico. La Biblia dice que si alguien pecare contra ti, ve y estando él y tú a solas, reprende a tu hermano, reprende a esa persona. Si te hace caso, bueno, ganaste un hermano, ganaste un amigo. Que si no hace caso, llama a 2 o 3. Ese es el procedimiento bíblico. No que murmures, no que juzgues, no que te sientas mejor que él diciendo el tipo. No, mire, yo a él le dije, él no ha querido corregirse. Listo, entonces aquí pongo a ustedes de testigo porque eso no está bien. Aquí están las pruebas de lo que estoy diciendo. Y que si no le oyere a 2 o 3 que le dicen, bueno, corríjase, listo, entonces dígaselo a la iglesia. Y lo vamos a tener por gentil y por publicano, como una persona fuera de la congregación, no deseada, no aceptada en la congregación, pero por la justicia, a través de la justicia de Dios, no de la justicia del hombre. Porque la justicia del que anda en la carne es murmurar, la justicia del que anda en la carne es enemistarse contra él, juzgarlo, condenarlo, reunirse con otros, a hablar porquerías del otro, a sentirse mejor ellos. Es que el que habla mal de otro es porque se está sintiendo mejor que el otro. Y Romanos capítulo 2 dice, ¿quién eres tú, oh hombre, que juzgas a otro? Si en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque en lo que tú juzgas a otro, porque lo que tú juzgas de otro, lo estás haciendo tú. Claro, porque en lo que condenas a otro te condenas tú porque tú haces lo mismo que el otro. Así dice Romanos capítulo 2. Y hay que ver personas haciendo documentos diciendo que fulano es una porquería, que el otro es un hijo del diablo. Y ellos que están criticando, ellos que se convirtieron en jueces que nunca fueron y se lo dijeron. Nunca con amor le dijeron, corrígete, hombre, corrígete. Ese está en contra de la justicia de Dios. ¿Permanece en Cristo? No. ¿Es un pámpano? No. Se está secando. Y muy pronto se ve esa sequía en esas personas. Tenga cuidado. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahora, el capítulo 3, por favor, de primera carta de Juan. Capítulo 3, versículo 10. Dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se da cuenta que amar a nuestros hermanos, amar al prójimo, es justicia de Dios? Que aborrecerlo es injusto y que me aparta de permanecer en Cristo, me aparta de Cristo,
Me aparta de su naturaleza divina, porque la justicia es de Dios, la injusticia es del diablo, la codicia y el orgullo es de Satanás. Y nosotros murmuramos de los otros por orgullo, porque nos sentimos más que los demás. Nosotros condenamos a los demás en ese error que puede ser peor en nosotros porque nos sentimos mejores que los demás. El orgullo es de Adán. Y la Biblia me dice que el Señor Jesucristo en la cruz acabó con esa naturaleza pecaminosa de orgullo y codicia. Pero nosotros la abrazamos de nuevo y nos apartamos de Jesucristo. No permanecemos en su justicia, no permanecemos en su esencia, no permanecemos en su naturaleza. No permanecemos. Y estamos creyendo que seguimos siendo cristianos. Mi hermano, mi hermana, si usted siente que usted no es capaz de dejar de aborrecer a alguien, busque ayuda. Tienes el alma herida. Hay odio en tu corazón. Tienes el alma herida. Estás contaminado de amargura. Y la amargura es un veneno que alguien se toma esperando que otro se muera. Te estás matando tú mismo, tú misma. En ese odio, en esa falta de perdón, te estás matando tú mismo. Te estás condenando a secarte como pámpano, lejos de la esencia, de la vida de Dios. Eso dice el 10, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. 2 puntos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, hermano. ¿Dónde estaba esto que no lo habíamos entendido? Ahí estaba, pero por favor, ¿por qué vivíamos como nos parecía? ¿Por qué vivíamos como se nos daba la regalada gana? Y seguíamos diciendo, wow, somos hijos de Dios porque oramos por los enfermos y se sanan. Y wow, oramos en lenguas y la gloria de Dios cae. Evangelios paralelos. Versículo 14 y 15. Leamos ahí en ese capítulo 3 de primera carta de Juan. Versículo 14 y versículo 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, la muerte en que vivíamos en la naturaleza de Adán, a la vida de Dios, a la vida Zoe, a la vida indestructible. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si usted tiene alguna mala intención con alguien, no lo esconda, dígaselo al Señor. Dígale, yo ya no voy a estar más apartado de ti. Mire, hay personas en las iglesias, gente sirviendo en las congregaciones, ministros apartados de Dios, secándose espiritualmente y no se dan cuenta. No han reconocido esto. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que dice, qué pereza, no, olvídese. Ese hombre hace lo malo. Ese va a caer. Ese alguna vez lo vamos a ver. El que va a caer es otro. El que va a caer es el que aborrece a ese hermano porque Dios lo está viendo como un homicida. Léalo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? ¿Se está dando cuenta de lo que dice la Biblia? ¿Se está dando cuenta que en él, en aquel que murmura del hermano, en aquel que critica a su hermano, en aquel que condena a su hermano, no está la vida de Dios? No está la vida de Dios. Él no está permaneciendo en Cristo Jesús. Porque la Biblia lo dice, el que no hace justicia no es de Dios. Y tanto tiempo, hermano, nosotros aparentando que porque predicamos, que porque ayunamos, que porque oramos, cosas que hay que hacer. Pero nuestra alma y el mismo diablo nos hacía creer que eso era suficiente. Que ya con eso, wow, es súper, hiper, mega. Y el Señor diciendo, tenés pleitos con tu mujer, le dejas de hablar 3 días. Tenés pleitos con tus hijos, los aborreces. Aborreces a tu papá, no sos capaz de irlo a saludar con libertad. Te fastidia tu mamá, te irrita cuando te habla. ¿Estás esperando que yo te arrebate? Si en ti no está la vida eterna, en ti no está la vida de Dios. Que porque hablas de Jesucristo, que porque predicas a Jesucristo, que porque te di una iglesia, que porque tienes un conocimiento, que porque estudiaste teología. No, la teología no nos salva, hermano. Nos salva la vida de Cristo en nosotros. Y si no hay justicia, no hay vida de Dios. Lea el versículo 15, por favor, y que por favor nunca se nos olvide, todo aquel que aborrece a su hermano, usted ya no se deja tocar de ese esposo, lo aborrece. Ya su esposa lo va a tocar y
qué pereza. No quiere ver a su papá, a su mamá. Ya no le provoca el hermanito en la iglesia. Usted lo ve y quisiera que el pastor lo echara. La hermanita le cae tan mal. Pero nos justificamos en que tenemos discernimiento y en él hay algo. En usted es que hay algo, en mí es que hay algo si aborrezco a alguien. Hay una alma herida, hay un alma llena de amargura, llena de consecuencias del rechazo. Eso sí hay. Pero todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No la tiene. Y con esto concluyo la justicia de Dios. Que volé y corrí y traté de resumir lo más que pude, pero se nos llevó esto. Mañana trataremos de hablar de la santidad. Que la santidad es algo que Dios nos dio como unas arras, como una cuota inicial, como un talento y nos dijo, trabaje, desarróllelo, multiplíquelo, permanezca en eso. Que es otro regalo que el Señor nos dio, pero que mañana lo vamos a ver. Oramos. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias. Gracias, maravilloso Padre, porque tú nos diste a tu Hijo, tu justicia. Y tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz, derramó su sangre y con su sangre nos justificó. Esa justificación queremos que permanezca en nuestra vida. Por eso, hoy todos los días estudiamos, Señor, los mandamientos muy pequeños, estudiamos la palabra de justicia, nos capacitamos en ella y tratamos de vivirla, Señor. Ayúdanos, por favor. Danos mayor capacidad para obedecer. La necesitamos, bendito Dios. Danos mayor capacidad para entender, porque lo que no entendemos no lo podemos creer y lo que no creemos tampoco lo vamos a obedecer, Señor. Asimismo, Dios mío, abre el entendimiento de todos aquellos que andan por allá apartados de ti, que tal vez pertenecen a una congregación, sirven en una congregación, desarrollan un ministerio, Señor. Y puede ser que estén apartados de ti, que no están permaneciendo en tu esencia, en tu sustancia, en tu naturaleza, porque están apartados de tu justicia, haciendo su propia justicia, buscando su propia justicia y reclamando su propia justicia. Señor, tú eres el único que nos puede dar la mano si eso está pasando en nuestra vida. Tú eres el único que nos puede sacar de este problema tan grande que puede haber en muchos cristianos, que creemos que porque ya conocemos la Biblia, vamos a una congregación, hacemos algunas prácticas cristianas, algunos ejercicios espirituales, pero que no hemos cambiado, pero que no han cambiado, que no han dejado el pleito, la contienda, la ira, que aborrecen las personas, aún las más cercanas, que no soportan la presencia de alguien, que no han perdonado, que no han sanado su corazón. Y creen, Señor, que tú tienes la obligación y el compromiso de ignorar todas estas cosas que tu palabra dice, que tu palabra enseña y que nosotros estamos comprometidos a aprenderlas, a entenderlas y a vivirlas. Y a veces llegamos a creer que tú tienes la obligación de salvarnos con todo y lo inmaduros que estamos, con todo y lo tercos, porque leemos la Biblia, pero la acomodamos, Señor, muchas veces a nuestra forma de pensar. Ponemos nuestras propias condiciones y al final somos nosotros los que legislamos sobre la palabra y la entendemos como nos conviene para hacer lo que tenemos a bien hacer. No, Señor, enséñanos y nosotros aprenderemos. Ábrenos el entendimiento y nosotros entenderemos y comprenderemos. Y danos la capacidad para obedecer. Queremos permanecer en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Esas palabras, Señor, tú sabes que siempre me han inquietado, porque muchas personas han pensado que es algo espiritual que no lo podíamos entender. Que el fruto era predicar a las almas, Señor, ganar almas,
aunque estuviéramos crudos, Señor, llenos de ira, de pleito, de contienda, aunque estuviéramos pensando, Señor, en engañar a la esposa, al esposo, aunque sintiéramos odiar a muchas personas. Pero gracias porque hoy lo entendemos y lo entendemos mejor. Gracias porque hoy sabemos que el que lleva fruto para el reino es una persona transformada, cambiada. Porque ese es el verdadero evangelio, Señor. La transformación, el cambio, el perfeccionamiento continuo, Señor. Ayúdanos a entenderlo así y a vivirlo de esa manera. Padre, yo te doy gracias por una iglesia que entiende, que se determina a ser transformados por ti, porque no podríamos hacerlo solos, Señor. No podríamos hacerlo en nuestras fuerzas o en nuestra disposición. Solamente si tú, Señor, nos ayudas a entender y al disponernos nosotros, Señor, tú determinas a través de tu Espíritu llevarnos en esa transformación, en ese cambio, a permanecer en nuestro Señor Jesucristo, a permanecer en Él y a permitirnos que tu palabra, que es la verdad, tu verdad, permanezca en nuestra vida. Muchas gracias te damos y te pedimos, Señor, que cada familia reciba esa porción tuya, Señor, esa porción de verdad, esa porción de entendimiento. Bendícelos a todos, Señor, a los que estamos en Colombia y a los que están en otro lugar del mundo, Señor. A todos bendícenos, Señor, con paz, con libertad, con aquello que nos pertenece, con esa herencia, Señor, que tú ganaste a través de Jesucristo en la cruz, para que podamos vivir esa plenitud en ti, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por este día que está terminando. Gracias por el día, Señor, que pasamos, que vivimos, Señor, en ti, tratando de agradarte, y gracias por esta noche. Sabemos que tú siempre nos guardarás, que tú velarás este sueño, Señor, esta noche, y que tu gloria permanecerá sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Gracias por cada familia, por cada hombre, por cada mujer, que tú libertas, que tú sanas, que tú bendices, que tú prosperas, que tú restauras. En el nombre de Jesús. Amén.